Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderecer lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que a 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amargura que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hemos estado, hermano, haciendo mención que Eclesiastés es un libro escrito por Salomón, dejándonos saber lo corto que es esta vida, y todo lo que hay en este mundo simplemente es vanidad, vapor, transitorio e insatisfactorio. Salomón en este libro le habla a un pueblo que conoce la palabra. Mas, sin embargo, a pesar de que este pueblo conoce la palabra, en el contexto que les escribe Eclesiastés, a este pueblo, Israel, hermano, estaba enfocado en algo que no nos parece ajeno en estos tiempos, algo que le afecta también a la iglesia, y es precisamente el materialismo, el secularismo. Israel, en el contexto de Eclesiastés, la prosperidad material era el enfoque de este pueblo. Israel, en el contexto de Eclesiastés, estaba enfocado en la prosperidad material, y eso es algo que en muchas congregaciones se busca por falta de conocer de verdad a Dios. Repito, como hemos hecho mención, en el contexto que Salomón escribe Eclesiastés, Israel gozaba de una prosperidad material. Era un pueblo que andaba tras las riquezas, y esto trajo, hermano, una decadencia espiritual, ya que el enfoque del pueblo era lo pasajero, era lo material. Salomón, hermano, para este capítulo 7, ya les habló de que nada de lo que hay en este mundo le puede llenar. Salomón ya les habló de que en ese deseo de querer ser prosperados, unos pasan por encima de otros,
Salomón ya les habló del engaño de las riquezas. Salomón ya les habló de que Dios a algunos les da riquezas, pero esos a algunos Dios mismo no les da la capacidad de disfrutarlas, entendiendo que Dios es el que da y Dios es el que quita. Y en el tema pasado, que fue el domingo, Salomón, hermano, los lleva a la casa de luto para que vean, para que reflexionen, que por lo que tanto se desvivieron, la realidad, hermano, es que nada se van a llevar. Salomón los lleva a la casa de luto para que reflexionen, no solamente el pueblo de Israel, sino nosotros, lo frágiles que somos, lo débiles que somos, y que un día, si no viene el Señor antes, un día nosotros, hermanos, vamos a morir. Salomón los lleva a la casa de luto para que reflexionen y dejarles saber que no vale la pena vivir esta vida enfocados nada más en el materialismo, en el secularismo. Salomón los lleva a la casa de luto para que reflexionen y vean que no vale la pena, hermano, vivir esta vida en rencores, en amarguras, en disensiones, ya que si no viene el Señor antes, lo más seguro es que un día nos van a celebrar nuestro funeral y quién sabe qué dirán de nosotros, hermano. La realidad es que no vale la pena vivir enfocados en el materialismo, vivir enfocados en disensiones, en amarguras. ¿Por qué? Porque un día vamos a morir, así como Salomón lleva a este pueblo en su predicación a la casa de luto para que reflexione. Una vez que Salomón, hermano, en su predicación número 1 nos deja saber que todo lo que hay en este mundo es pasajero. Número 2, nos enseña a que no nos desvivamos por querer alcanzar riquezas, porque es Dios quien da y Dios quien quita, es Dios. Número 3, que entendemos que estemos agradecidos con lo que Dios nos da. Y número 4, los lleva a la casa de luto para que reflexionemos que esta vida es corta. Ahora Salomón, en estos textos que vamos a ver el día de hoy, nos insta a nosotros, hermanos, a ser equilibrados. Pregunta, ¿de qué nos va a hablar Salomón en estos versos? Nos va a hablar del sufrimiento. Nos va a hablar de que la mejor manera de vivir esta vida pasajera es teniendo temor de Dios. Esa es la mejor forma que podemos vivir en esta vida tan corta. Teniendo temor de Dios. Tienes poco, vive con temor de Dios. Tienes mucho, vive con temor de Dios. Salomón nos va a hablar que a pesar de que el predicador hace un llamado a tener temor de Dios, no quiere decir que todo lo que hagamos nosotros nos va a salir bien. Eso es lo que va a hablar. Porque hay gente que piensa que como obedece a Dios, piensa que todo le va a salir bien. Y no es así. ¿Sí me explico, hermano? Mire cómo comienza. Versículo 13. ¿Vamos ahí? Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol. Perdón, estoy en el 8. Versículo 13. Dice, mira la obra de Dios. Mira lo que está diciendo Salomón. Mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? La nueva traducción viviente dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas. Porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Fíjese cómo lo dice, ¿eh? Es decir, ¿qué es esto? Salomón comienza a decirnos aquí que Dios es soberano, que Dios hace lo que Él quiere, que Dios hace su voluntad. Es decir, según los contextos, hermanos, Salomón dice que Dios es el que decide a quién le da abundancia y a quién no le da abundancia. Es Dios. Según los contextos, Salomón dice, Dios es el que decide o darte poco o darte mucho. ¿Quién decide?
Dios. Ejemplo, cuando Israel, hermano, andaba en el desierto, Dios decidió. ¿Quién fue? Dios. Dios decidió darle una porción de maná diaria para probar el corazón de su pueblo. Ejemplo, cuando Israel es llevado cautivo, Dios decidió usar como vara de corrección a Nabucodonosor. ¿Quién decidió? Dios. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas. ¿Qué está diciendo Salomón, hermano? Salomón está diciendo en el contexto de Eclesiastés que es Dios el que da y que es Dios el que quita. Simplemente así es. Salomón está diciendo que a algunos Dios les da abundancia, pero Dios mismo no les da la facultad de disfrutarlas. Es Dios. Salomón está diciendo que a unos Dios les da mucho y a otros poco, o lo suficiente o lo necesario, y les da la facultad de disfrutarlo. Por lo tanto, Salomón dice, disfruta lo poco que tienes. Es decir, no te quejes, ya que hay otros que no tienen ni siquiera lo que tú tienes. ¿Qué está diciendo Salomón? Sé equilibrado. ¿Por qué? Porque hay un suceso, es lo que vamos a nombrar más adelante, hay un suceso que a todos nos va a pasar un día, tanto a justos como a injustos. Hay un suceso que a todos nos va a ocurrir, tanto a jóvenes como a viejos. Hay un suceso que a todos nos va a ocurrir, tanto al que anda rectamente delante de Dios, como el que anda impiamente. ¿Y qué es, hermano? ¿Qué suceso es? Morir. Es morir. Tanto como el viejo como el joven mueren. Tanto como el justo como el injusto mueren. Es un suceso. Verso 14. Mira lo que dice. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Y mira lo que dice ahí. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Fíjate lo que dice Salomón. La Nueva Traducción Viviente dice, he visto de todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen larga vida. Si Salomón, hermano, una vez que exhorta a este pueblo a que Dios es el que hace su voluntad, Salomón quiere que este pueblo entienda que Dios es soberano y que hay un suceso que todo nos va a ocurrir dentro de su soberanía, tanto a justos como injustos, tanto a jóvenes como a ancianos. Salomón, al hablar de esto, concluye diciendo en los textos siguientes, por lo tanto, como nos va a ocurrir, teme a Dios. ¿Por qué? Porque el morir nos va a ocurrir a todos. El morir le ocurrirá tanto a justos como a impíos. El morir le ocurrirá tanto a jóvenes como a ancianos. El morir le ocurrirá tanto a buenos, entre paréntesis, como a malos. Por lo tanto, la mejor manera de vivir esta vida tan corta es teniendo temor de Dios. Miren lo que dice el verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Si Salomón, hermano, comienza a exponer un suceso que quizá dentro de la gramática del texto como que no lo podemos entender nosotros. ¿Qué suceso? Que hay personas que están tratando de tener vidas justas y sufren. Amén, hermano. ¿Va que sí? Sufren. Tienen vida corta.
Recordemos que la prédica de Salomón lo lleva a este pueblo a que tengan temor de Dios. Y cuando tenemos temor de Dios no estamos exentos de sufrimientos. Mas sin embargo, por otro lado, Salomón está diciendo que hay personas que tienen una vida larga, pero están llenos de vicios, son irreverentes y como que sus vidas, sus años se alargan. Y Salomón ha visto eso. ¿Qué? Cómo los justos sufren por su justicia. Pero también ha visto cómo el impío, como que en ocasiones, su vida se alarga. Sin embargo, a pesar de que los impíos, como que se alargan sus días, también van a morir. ¿Me explico, hermanos? Ahora, mire bien. Este asunto del por qué los justos sufren y que los impíos en ocasiones como que se alargan sus días, es una de las preguntas que muchos cristianos se hacen. ¿Por qué los justos sufren? Es más, de eso se trata el libro de Job. ¿Por qué los justos sufren? ¿Y por qué en ocasiones el impío como que sus días se alargan? No sé si usted lo ha mirado, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Salomón aquí, lo que ha visto. No sé si usted ha visto, hermano, impíos que viven ofendiendo a Dios, son idólatras, adúlteros, y tienen prosperidad, están llenos de vicios, y muchos de ellos llegan ancianos. Ya están ancianos y todavía andan de adúlteros, todavía, hermanos. Y por otro lado, hermano, hay personas que se cuidan, que son vegetarianos, tratan de caminar bien, y de repente mueren de la noche a la mañana por algo inesperado. Yo no sé si usted lo ha mirado, ¿verdad? Allá en mi pueblo, hermano, los borrachines son los que duran años y años y años. Y llegan ancianos, hermano, y hay otros que se cuidan y llegan a los 40, a los 50, a los 60 y se mueren. Bueno, Salomón está tratando de comprender esto. Y se ha visto morir jóvenes en la Nueva Traducción Viviente. Dios es soberano. Salomón dice: he visto morir jóvenes, niños, personas que han querido agradar a Dios. Y hay otros que viven impiamente y como que sus días se le alargan. Ejemplo, Esteban. Esteban en el comienzo de su ministerio murió joven. Nabot por guardar su integridad murió apedreado. Abel murió a temprana edad, hermano de Caín. Caín muere viejo, teniendo una esposa, familia y descendencia. Qué contraste, ¿verdad? ¿Por qué Salomón, hermano, está diciendo esto? Bueno, Salomón el predicador está diciendo esto porque en su predicación le deja saber que el que teme a Dios, fíjese bien, que el que teme a Dios no está exento de sufrimientos, y es ahí donde Salomón los quiere llevar a que entiendan eso. Hay justos que sufren, hay justos que mueren a temprana edad, hay justos que padecen por hacer lo recto, pero por otro lado hay injustos que al parecer todo le va bien. Hay injustos o impíos que al parecer como que sus días se alargan. Repito, ¿por qué Salomón está diciendo esto? Está diciendo, ya que este pueblo había perdido la reverencia, el temor de Dios, y a pesar de eso materialmente estaban bien. Y Salomón en su predicación le dice: teman a Dios. Una vez que Salomón expone que hay justos que padecen y hay impíos como que se les alarga la vida, Salomón le dice en el verso 16: no seas demasiado justo ni seas demasiado, ¿qué? Sabio, ¿verdad? ¿Cómo, hermano, se tiene que interpretar este verso
Porque si algo nos llama el Señor, hermano, es a ser justos. ¿Sí o no, hermanos? Si algo nos llama el Señor es a practicar la justicia. Entonces, ¿cómo se entiende, cómo se interpreta este texto? No seas demasiado justo, ni seas demasiado, ¿qué dice hermano verso 16? No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Ni seas sabio con qué, hermano, con exceso. Y luego hace una pregunta: ¿por qué habrás de destruirte? La Nueva Traducción Viviente dice: así que no seas demasiado bueno. A ver, Salomón, explícame tantito de eso, por favor. No seas demasiado bueno, ni demasiado sabio para destruirte a ti mismo. Por otra parte, sigue diciendo más adelante: no seas demasiado malo, no seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? ¿Cómo lo podemos nosotros, hermanos, interpretar este verso? Porque Dios nos llama a ser justos. Y Salomón está diciendo aquí: no seas demasiado, en el verso 16, justo. ¿Qué está diciendo Salomón, hermano? Mire bien, Salomón está diciendo que una vez que entendemos que hemos de temer a Dios, que hemos de vivir en justicia, mire bien, tengamos cuidado de pensar que esa justicia es por mi propio mérito. Ejemplo, es como si este pueblo le dijera a Salomón: Salomón, he escuchado tu predicación, Salomón, me he llevado a la casa de luto en tu predicación, he reflexionado, por tanto ahora me portaré bien, seré más justo para que me vaya bien y tenga largos días. Salomón dice: no te va a ir bien. Parece contradictorio, pero no. Salomón dice: no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque te estás apoyando en tu justicia. Y quien se apoya en su justicia es como si dijera: no necesito la justicia de Dios, porque yo me considero justo. Hermano, pareciera contradictorio, pero no, es muy claro lo que dice Salomón. Es decir, Salomón está diciendo que si piensas que para que te vaya bien tienes que apoyarte en lo que haces, en tu justicia, y serás librado del sufrimiento, Salomón está diciendo: estás equivocado. Hermano, este texto no está diciendo que no vivamos en justicia, no. Tenemos que vivir en justicia. ¿Qué está diciendo el texto? Lo que está diciendo es que no busquemos la justicia para nuestra conveniencia. Lo que está diciendo este texto es: cuidado. Cuidado con pensar que eres demasiado justo, que por tus méritos puedes tú ser mejor que otros. Cuidado. Es lo que está poniendo Salomón. Lo que está diciendo este texto es: cuidado con pensar que eres demasiado justo y creas que por tu justicia Dios tiene que cumplir todo lo que tú deseas. Ten cuidado con eso. No, ya oré, ya ayuné, ya hice todo lo que tiene que hacer. Me tiene que ir bien. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Sí me explico, hermano? Hermano, nosotros no podemos sobornar a Dios pensando que viviendo correctamente Dios nos va a dar años de vida y todo nos va a ir bien. Nosotros no, eso es antibíblico. Del porque yo hago esto, yo hago lo otro, me tiene que ir bien. No es así. ¿Alguien piensa así? Que porque todo lo que hacemos vamos a evitar el sufrimiento. ¿Quién sufrió por nosotros? ¿Qué está diciendo Salomón en este texto? Lo que está diciendo es que no usemos la justicia
para tratar de torcerle el brazo a Dios. De que no usemos la justicia para pensar que por lo que hacemos o lo que hago, Dios nos debe algo. No, hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios, sin ti o sin mí. Dios sigue siendo Dios. El único indispensable en esta vida es Dios. Él es el único. Salomón está diciendo en este texto que si alguien se apoya en su propia justicia, no pensemos que Dios está obligado a abrirnos las puertas en todo tiempo. No. Por eso mucha gente se decepciona. No, yo en el mundo estaba mejor. No, estabas peor, ibas derechito al infierno. Llegué a la iglesia y perdí todo. Perdiste todo materialmente, pero ganaste más, ganaste a Cristo. ¿Tú qué está diciendo Salomón a un pueblo irreverente, a un pueblo que estaba enfocado en el materialismo? Teme a Dios, pero no pienses que haciendo esto o lo otro, Dios está obligado a abrirte puertas en todo. Salomón está diciendo cuidado. Cuidado de pensar que en tu justicia eres mejor que otros. Cuidado de pensar que en tu justicia eres más alto que otros. Cuidado de pensar que porque eres más disciplinado que otros, por lo tanto mereces todo. Cuidado con eso. Esa actitud, como decía Charles Spurgeon, es una actitud fariseica. Dice el verso 16, no seas demasiado justo, ni seas sabio con, dice, exceso. Si una vez que el pueblo entiende que no debemos de poner nuestra confianza en las cosas pasajeras y que tenemos que tener vidas justas, Salomón dice, no creas que porque tienes una vida justa no vas a enfrentar adversidades. No creas eso. Vas a enfrentar adversidades. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque si pensamos que porque servimos a Dios y por lo que hacemos para el Señor no nos van a pasar sufrimientos y adversidades, estamos equivocados, hermanos. Estamos equivocados. Amén. Vamos a pasar adversidades, sufrimientos. ¿Recuerda el libro de Job? ¿Cuál era el problema de Job? Quien hayan leído todo el libro, ¿verdad? Para poder entender cuál era el problema de Job. ¿Recuerda a los amigos de Job? Elifaz, Bildad y Zofar, los amigos que lo acusaban. Uno era tradicionalista, el otro era de visiones, veía visiones en todo tiempo, y el otro era legalista. Bildad, que significa amistad antigua o amistad contenciosa, era legalista. Elifaz, temanita, que significa el amigo que vale oro, pero este es el amigo que más le dio a Job. Y ese amigo se dejaba llevar por sus tradiciones. Y Zofar, que era un amigo que se dejaba llevar por sus visiones, sus sueños, yo siento. Los tres amigos acusaban a Job. Los tres amigos lo trataron mal. Los tres amigos vinieron con el fin de consolar a Job y solo lo lastimaron. Los tres decían, esto te pasó porque hay pecado en tu vida. Se metieron con él, se metieron con sus hijos, se metieron con todo lo que Job hacía. Mas sin embargo, nada de lo que le acusaban sus amigos era cierto. Nada. ¿Cuál era el problema de Job? El problema era que Job creía que era más justo que Dios. Cuando usted lee todo el libro de Job y mira los debates, ese era el problema de Job. Él pensaba que él no tenía pecado. Él pensaba que era más justo que Dios, tanto que quiso debatir con Dios. ¿Y quién puede debatir con Dios?
¿Qué estaba pasando? Se estaba apoyando en su justicia. ¿Me explico, hermano? ¿Qué dice Salomón? Cuidado. Cuidado con que te apoyes en tu justicia. No seas demasiado justo, no seas demasiado sabio con exceso. ¿Con qué, hermanos? Con exceso. Es decir, no te apoyes en tu justicia porque es vana. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Hermanos, ser justificado es diferente. Nosotros somos justificados. Ser justificados en la justicia de Cristo, eso es totalmente diferente. Nuestra justicia está lejos de la justicia de Dios. Nuestra santificación está lejos de la santidad de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón aquí, hermano? Que no nos apoyemos en nuestra justicia, pero que tampoco vivamos como un impío. Amén. Es decir, Salomón está hablando, hermano, a un pueblo que estaba enfocado en el materialismo, un pueblo, hermano, que era próspero, pero tenía una decadencia espiritual. Y Salomón los lleva a la casa de luto para que reflexionen. Pero sin embargo, una vez que este pueblo entiende que nada de lo que tienen se van a llevar, y piensa en ellos que haciendo bien las cosas les va a ir mejor, Salomón les dice: están equivocados, porque les va a venir adversidad. Repito, si pensamos nosotros, hermanos, que por servir a Dios todo nos va a salir bien, nada nos va a pasar, no recibiremos malas noticias, estamos en un error. Los cristianos sufren. Ejemplo, las marcas de Pablo son el sufrimiento. La diferencia es, hermano, es que podemos descansar en Dios. Verso 18. Verso 17, perdón. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Verso 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Si Salomón, hermano, está dando el punto clave de cómo se debe de vivir. ¿Cómo? Temiendo a Dios. Esa es la clave de nosotros. Teniendo temor de Dios. Así como el cristiano debe de vivir. Si la clave es, vamos a tratar de vivir en justicia, no para que me vaya bien, no para que Dios me abra puertas en todo, no. Vamos a tratar de vivir en justicia porque tememos a Dios. Eso es lo que está diciendo Salomón. Esa debe de ser nuestra verdadera motivación. ¿Sí me explico, hermano? Tenemos que vivir en justicia. ¿Por qué? ¿Para que Dios nos abra puertas a todos? No. Tenemos que vivir en justicia porque amamos a Dios, porque tememos a Dios, porque Él es Dios. Salomón en este verso 18 está dando el punto clave de cómo tenemos que vivir, con temor de Dios. Es decir, ¿qué está diciendo Salomón? Vive en obediencia, no por lo que Dios te va a dar, sino porque Él es Dios. Vive en obediencia, no por lo que le estás pidiendo, sino porque Él es digno, sino porque Él es bueno, porque Él es santo, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso, porque Él es Dios, simplemente porque Él es Dios. Es decir, esa es la forma más sabia como podemos vivir, teniendo temor de Dios.
Hermano, no siempre las cosas que hacemos nos van a salir bien. No siempre. Unas nos van a salir bien, otras no. No siempre las cosas que emprendamos nos van a salir bien. Unas sí, otras no. Pero a pesar de eso, cuando las cosas te salgan mal o me salgan mal, sigamos viviendo en el temor de Dios. No digamos como aquel, no, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo todo lo que Dios me pide y me están saliendo mal las cosas. Mejor me voy al mundo. Mejor para qué sigo. Ese no sabe por qué sirve a Dios. Verso 18, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que a 10 poderosos que haya en una ciudad. Verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo no nos podemos apoyar en nuestra propia justicia, hermano? Es decir, Salomón está diciendo que la sabiduría nos hace vivir de una manera sabio en esta tierra teniendo temor de Dios, mas sin embargo, si nos apoyamos en nuestra propia justicia, vamos a pecar, porque no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La realidad es que pecamos. Unos pecan de una manera y otros de otra manera. Pecamos. Uno puede dar un grito en el cielo porque un hermano pecó de una manera, pero el otro también peca. Y mire qué pecado nombra Salomón en el verso 21. El pecado de la calumnia. Pregunta, ¿quién no ha calumniado? A ver, de lo que estamos aquí, levanta la mano el que nunca ha calumniado. ¿Quién no ha calumniado? ¿Se da cuenta cómo nos podemos apoyar en nuestra propia justicia? Verso 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Verso 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Cuál justicia de nosotros? Pastor, esa hermana habló mal de mí. Bueno, ¿y tú qué? Tú también has hablado mal de otros. ¿Y tú? Como dice Spurgeon, vea, se quedó corta la hermana de lo que dijo de ti, porque si te conocieran. Spurgeon decía, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque eres peor de lo que piensas, de lo que él piensa. Es peor, eres peor. ¿Por qué? Porque el que habló mal de ti no vive contigo. ¿Qué diría el que vive contigo? ¿Qué diría un hermano valiente, una hermana valiente? Así mi esposa, así, mi esposo, así. No lo vaya a hacer, ¿verdad? Salomón, para demostrar que nadie se puede apoyar en su justicia, nombra el pecado de la calumnia. En el verso 20 y 21 y 22, perdón. Amén. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Si no lo tomes a pecho, no lo tomes a mal, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas, hermanos? Muchas veces. Verso 23. Todas estas cosas pobré con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Verso 24. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará?
Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Verso 26. Y he hallado más amargura que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una, para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no la encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas ninguna hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salomón, hermano, concluye aquí con dos cosas. Número uno, Salomón personifica a la mujer con la maldad. Está tomando de ejemplo la mujer, la personifica con la maldad. Es decir, el problema del hombre es el pecado. Dos, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversidades. ¿Qué nos enseñan estos pasajes, hermanos? Nos enseña algo claro: que no pensemos que por agradar a Dios todo nos tiene que salir bien. No pensemos eso. No pensemos que por agradar a Dios todas las puertas se nos van a abrir. No pensemos eso. No pensemos que por agradar a Dios o vivir en justicia, Dios me debe algo. O no vamos a recibir malas noticias. No pensemos eso. Amén. Dios es Dios. ¿Qué es lo que está explicando Salomón aquí? Que lo mejor que podemos hacer es vivir con temor a Dios, a pesar de todos los padecimientos